Moisés, el príncipe que escuchó a Dios en el desierto. Primera parte. Historia bíblica para reflexionar y dormir. En una tierra lejana y poderosa llamada Egipto, bajo el reinado de faraones que se creían dioses, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su llegada no fue celebrada con trompetas ni coronas, sino con miedo, porque el pueblo al que pertenecía, los hebreos, vivía encadenado, forzado a construir ciudades con sudor, sangre y lágrimas. Aquel niño, tan pequeño, tan indefenso, fue envuelto en mantas tejidas por el amor de una madre desesperada y colocado con cuidado en una canasta de juncos sobre las aguas del río Nilo. El edicto real ordenaba su muerte. Pero el cielo tenía otros planes. Mientras la corriente lo mecía suavemente, la providencia lo dirigió a la hija del faraón, quien lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, salvado de las aguas. Criado en los palacios del imperio más grande de su tiempo, Moisés caminó por mármoles tallados, comió en mesas de oro y fue educado entre sabios y soldados. Pero aunque sus ropas eran egipcias, su alma pertenecía a un pueblo oprimido. Dentro de él crecía una pregunta silenciosa. ¿Quién soy realmente? Un día, esa pregunta estalló. Al ver a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo, la ira y la compasión lo vencieron. El príncipe actuó, y el peso de su decisión lo obligó a huir. Dejó atrás las riquezas, los títulos y su nombre en las listas del trono. Corrió al desierto, a la soledad, donde su identidad no le ofrecía ni techo ni pan. Pero en ese desierto no perdió su propósito. Lo estaba encontrando. Años pasaron. Moisés, ahora un pastor, caminaba entre ovejas y montañas. Se había convertido en esposo, padre y cuidador de rebaños. El bullicio de Egipto había sido reemplazado por el canto del viento y el silencio de las estrellas. Y fue precisamente ahí, en lo oculto, en lo ordinario, que lo extraordinario sucedió. Una zarza ardía, llamas danzaban sin consumir la rama. Moisés se acercó, curioso, cauteloso, y entonces escuchó una voz que lo conocía, que lo llamaba por su nombre. Era la voz del Dios eterno, el Dios de sus antepasados, el Dios que lo había salvado del río, que lo había sostenido en la huida y que ahora lo llamaba a regresar, no como príncipe, no como fugitivo, sino como liberador. Moisés tembló, dudó, tartamudeó, pero Dios no lo eligió por su fuerza, sino por su disposición a escuchar. En ese momento, el desierto dejó de ser un lugar de exilio, se convirtió en santuario. Y así comienza esta historia, la de un hombre que huyó del poder, pero fue alcanzado por la presencia. Un príncipe que dejó un trono para encontrarse con el cielo. Un siervo que escuchó a Dios en el fuego y no volvió a ser el mismo. Ahora respira profundo, relájate, deja que la historia te envuelva. Esta es la historia de Moisés. Un bebé escondido en un cesto. Hace mucho tiempo, en una tierra de arenas doradas y dioses esculpidos en piedra, se levantaba Egipto como una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Sus palacios eran colosales, sus ejércitos temidos, sus sabios respetados. Bajo las órdenes de un faraón considerado divino, el país florecía, pero no para todos. En medio de aquel esplendor vivía un pueblo que no conocía el descanso. Los hebreos eran esclavos. Sus manos agrietadas levantaban las ciudades del imperio. Sus espaldas encorvadas cargaban ladrillos sin cesar. Su llanto se confundía con el viento del desierto, pero subía al cielo como un susurro que Dios no ignoraba. El faraón temía su número, su fuerza silenciosa, su multiplicación. Temía que un día se rebelaran, y entonces, con corazón endurecido,
emitió una orden que teñiría de sombra los hogares hebreos. Todo varón que nazca será arrojado al Nilo. Un decreto cruel, pronunciado con indiferencia, como si la vida de un recién nacido no valiera más que una hoja al viento. Fue en ese tiempo oscuro que nació un niño hebreo. Su madre, Jocabet, una mujer de fe y valentía, lo miró y supo, en lo más profundo de su alma, que ese hijo era diferente. La Biblia dice que lo vio hermoso, pero era más que su rostro. Había una promesa en sus ojos cerrados, una chispa de propósito en su llanto suave. Durante 3 meses lo ocultó con amor y miedo entremezclados. Cada noche acunaba no solo a su hijo, sino a la esperanza de que su vida no terminaría en un río oscuro. Pero el peligro crecía. Y un día, con el corazón partido pero guiada por una fe sobrenatural, tejió un cesto de juncos, lo impermeabilizó con brea y puso en él a su pequeño. Luego, con manos temblorosas, lo colocó entre las cañas del Nilo, no como una entrega al destino, sino como una ofrenda al cielo. No lo abandonaba al agua, lo confiaba a Dios. El río fluía sereno, como si supiera que cargaba una historia que cambiaría naciones. Mientras tanto, la hermana del niño, escondida entre los arbustos, lo seguía con la mirada. El cesto flotaba, y la providencia lo guiaba. Más adelante, en ese mismo río que había recibido tantos decretos de muerte, se bañaba la hija del faraón, una princesa, una mujer criada entre ídolos y lujos. Al ver el cesto, pidió que lo trajeran. Cuando abrió la tapa y vio al niño llorando entre las telas, sintió compasión. No sabía su nombre, pero algo en su corazón se quebró. La hija del opresor sostuvo al hijo de los oprimidos y decidió que viviría. El resto fue un milagro cuidadosamente hilado por Dios. La hermana del niño se acercó y ofreció buscar una nodriza para él. Sin saberlo, la princesa permitió que su verdadera madre lo criara por un tiempo más. Fue amamantado no solo con leche, sino con promesas, con canciones de su pueblo, con historias del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La madre que lo escondió, ahora lo criaba a la luz, mientras el palacio esperaba su regreso. Cuando fue llevado nuevamente ante la princesa, ella lo adoptó como hijo y le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Un nombre que llevaba no solo su historia, sino su destino, porque como él fue rescatado de la corriente, algún día también rescataría a su pueblo de las aguas profundas de la esclavitud. Creció entre columnas talladas, rodeado de sabiduría egipcia, entrenado en estrategias de guerra y en ciencias antiguas. Pero dentro de él palpitaba un latido diferente. Era un príncipe, sí, pero también era algo más. Lo que había comenzado en un cesto de juncos no se había terminado. Su alma no pertenecía al oro ni al mármol, sino a una promesa más alta. Dios, silencioso, lo miraba crecer. Lo preparaba en lo escondido, lo formaba en la contradicción de 2 mundos, esclavo y noble, hebreo y egipcio, sangre humilde y formación real. Todo en su vida, desde aquel viaje en un cesto, era parte de un diseño mayor. Nada había sido al azar. Y mientras Moisés aprendía a caminar entre los patios del imperio, el cielo ya susurraba su nombre, porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, lo sigue de cerca, incluso cuando parece estar lejos. Esta es la historia del niño que flotó sobre las aguas mientras otros se hundían. El niño cuya vida fue salvada por amor, guiada por fe y sellada por un llamado que aún no conocía. Un niño que un día escucharía la voz de Dios y no volvería a ser el mismo. Y ahora, mientras tu respiración se vuelve más tranquila, deja que esta historia repose en tu corazón como el cesto reposó en el río. Porque el mismo Dios que cuidó a Moisés, cuida también de ti. Él ve, Él oye
y en el momento perfecto actúa. Moisés creció en los pasillos del poder. Desde niño aprendió a caminar con firmeza entre columnas de piedra que sostenían los techos del palacio del faraón, allí donde las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos y los jardines florecían incluso en el calor del desierto. El joven hebreo vivía como un príncipe egipcio. Lo vestían con lino fino, lo instruían los sabios de la corte, lo llamaban con respeto, y su nombre era conocido en las aulas donde se formaban los futuros líderes del imperio. Su voz era escuchada, sus pasos eran seguidos, su vida parecía segura, pero dentro de él algo vibraba distinto. Aunque vivía como un egipcio, la sangre que corría por sus venas le contaba otra historia. Era hijo de Amram y Jocabed, descendiente de Leví, parte de un pueblo oprimido que cada día trabajaba bajo el látigo. Caminaba entre perfumes, pero su alma conocía el olor del barro que sus hermanos moldeaban con sus manos. Veía banquetes y bailes, pero su memoria, aunque quizás borrosa, guardaba los cantos suaves que su madre le susurraba cuando lo amamantaba en secreto. No era solo un egipcio, no era solo un hebreo, era las dos cosas. Y en esa tensión invisible, Dios estaba obrando. Cada día, mientras Moisés caminaba por los patios del palacio, también observaba, desde lejos, las filas interminables de hombres hebreos empujando piedras, cargando maderos, sudando al sol. ¿Qué sentía en su corazón? Tal vez no lo sabía con palabras, pero sí con suspiros. Sentía que pertenecía allí, pero no como esclavo. Sentía que estaba allí, pero no para mirar desde lo alto. Algo dentro de él se removía con cada látigo que golpeaba carne, con cada grito que salía de una garganta hebrea. Aunque sus manos no estaban atadas, su corazón sí. Un día, esa tensión explotó. Mientras recorría los campos donde los hebreos trabajaban, Moisés vio una escena que no pudo ignorar. Un capataz egipcio maltrataba cruelmente a un esclavo hebreo. Moisés se detuvo. Observó a su alrededor. Nadie más intervenía. Nadie se atrevía. Y en ese momento, el príncipe se convirtió en defensor. Movido por una mezcla de furia, justicia, identidad y dolor, Moisés atacó al egipcio y lo mató. Luego lo enterró en la arena, esperando que el viento ocultara la verdad. Pero los ojos del desierto ven más de lo que parece. Al día siguiente volvió al lugar. Esta vez, 2 hebreos discutían entre ellos. Moisés intentó separarlos, creyendo que su intervención sería bienvenida. Pero uno de ellos lo miró con dureza y preguntó: ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y en ese instante, Moisés comprendió que su acto no había pasado desapercibido y que ya no estaba a salvo. El faraón supo del asesinato. Moisés ahora no solo era un hombre dividido entre 2 mundos, sino también un fugitivo. Tuvo que huir. Dejó el oro, los títulos, el nombre egipcio que una vez le dio identidad. Corrió hacia el desierto, hacia lo desconocido, hacia un lugar donde ya no sería príncipe, pero tampoco sería esclavo. El camino hacia Madián fue largo y solitario. No llevaba escoltas, no tenía mapas, solo el recuerdo ardiente de quién era, o quién pensaba que era. Pero en esa aparente caída, Dios comenzaba su levantamiento. Porque Moisés no huía del castigo, huía hacia el propósito. Dejaba atrás el palacio para encontrarse con el cielo. Y es que muchas veces, como Moisés, también nosotros vivimos entre 2 mundos. Podemos aparentar éxito, tener educación, rodearnos de lo mejor. Pero dentro de nosotros hay algo que duele, algo que no encaja, como si lleváramos una corona que no nos pertenece y al mismo tiempo una carga que no entendemos.
Vivimos rodeados de ruido, pero el corazón nos llama a otro tipo de silencio. Caminamos en un sistema que no refleja nuestras raíces, nuestros valores, nuestras promesas. Hoy, tal vez tú también te sientes entre dos mundos. Tal vez sonríes por fuera, pero te preguntas si perteneces realmente a donde estás. Tal vez te sientes atrapado entre lo que esperaban de ti y lo que sabes en lo profundo de tu alma que fuiste llamado a hacer. Si es así, no estás solo. Moisés también lo sintió. Y ese conflicto no era un error, era una señal, porque a menudo las grandes misiones nacen del fuego silencioso de la incomodidad. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo escribiría siglos más tarde que Moisés. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés eligió sufrir con los suyos antes que reinar entre extraños. Esa decisión, aunque le costó todo, fue el comienzo de su transformación. El palacio lo formó, el dolor lo despertó, el exilio lo purificó, porque sólo cuando dejó de ser príncipe ante los hombres, comenzó a ser siervo ante Dios. Y así, mientras caminaba hacia el desierto, Moisés no lo sabía, pero cada paso lo acercaba más al monte donde ardería la zarza. Cada paso era necesario, cada pérdida era parte del plan. Dios no lo había olvidado, lo estaba esperando, así como esperó por ti. El silencio del desierto, encuentro con la paz y la espera. Moisés huyó del esplendor de Egipto con el alma marcada. Su pasado brillaba como el oro de los salones imperiales, pero también pesaba como el lodo de los esclavos hebreos. Príncipe en el corazón de un imperio, pero también hijo de un pueblo humillado, Moisés había probado las dos caras del mundo, el poder y el quebranto. Y al cometer aquel acto de justicia impulsiva, cuando sus manos derribaron a un egipcio que golpeaba a un esclavo, lo que parecía una vida asegurada en el palacio se volvió fuga y exilio. Solo, con el polvo entre las sandalias y el eco del desierto envolviéndolo como un manto, Moisés se alejó de todo lo que conocía y entró en el silencio. El desierto, árido y despiadado para el cuerpo, era también fértil para el alma. No había allí muros decorados, ni voces de cortesanos, ni sombras de columnas que proyectaran autoridad. Solo dunas que cambiaban con el viento, piedras que hablaban con su quietud, y un cielo tan amplio que podía tragar cualquier pensamiento humano. En ese paisaje vacío, Dios comenzó a llenarlo. No con palabras, aún no, sino con espera. Porque antes de hablar con Moisés desde la zarza, Dios quiso enseñarle a escuchar desde el silencio. En Madián, el joven fugitivo encontró refugio. El sacerdote Jetro lo recibió sin mirar su pasado, y su hija, Séfora, le tendió una mano que se convertiría en compañera de camino. Moisés, que alguna vez vistió lino real, ahora cuidaba ovejas, conocía los nombres de los faraones, pero ahora aprendía a conocer el paso lento del rebaño, el lenguaje de las estaciones, la voz de la tierra. Cada día era simple: buscar pasto, encontrar agua, mantener a salvo a los corderos del peligro. No había coronas, pero sí propósito. No había aplausos, pero sí paz. Aquella vida silenciosa no era castigo, era preparación. Moisés caminaba solo entre las montañas de Madián, y allí donde nadie lo veía, Dios lo moldeaba, no con fuego aún, sino con brisa, no con rayos, sino con pausas. Los años pasaban. Él construía su hogar, criaba a sus hijos, escuchaba la sabiduría de su suegro. ¿Había olvidado acaso el llamado que un día ardía en su interior? ¿Acaso pensaba que su historia ya había terminado? Number. Algo en su espíritu le susurraba que aún no era el final. Aunque todo parecía detenido, el tiempo de Dios avanzaba.
porque el desierto, para muchos, es lugar de abandono, pero para los escogidos es escuela de transformación. Allí también estuvo Elías, escondido en la cueva, esperando la voz que no venía en el viento ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. Allí también Jesús estuvo ayunando 40 días, antes de enfrentar el mundo con poder. Y allí Moisés, aprendiendo a gobernar no desde un trono, sino desde la paciencia. Cada amanecer, cuando el sol se alzaba lentamente sobre las colinas, Moisés miraba el horizonte. A veces pensaba en sus hermanos hebreos, todavía esclavos. Otras veces recordaba las palabras suaves de su madre, Jocabed, cuando lo arrullaba siendo niño, escondida entre los juncos del Nilo. Y muchas veces simplemente se quedaba quieto, dejando que el viento le hablara, que el silencio lo envolviera como una oración sin palabras. Ese fue su altar, el espacio entre el cielo y la tierra, donde el alma se desnuda y espera. Años después, Moisés confesaría que Dios no lo había abandonado, lo había guardado, lo había escondido, lo había hecho invisible para que no se perdiera en la vanidad ni en la desesperación, porque lo que Dios había depositado en su corazón aún estaba vivo, aunque dormido. Y ese fuego, paciente y constante, solo necesitaba el momento exacto para encenderse sin consumirse. Hoy, quizás tú también te encuentres en tu propio desierto. Tal vez no es un lugar físico, pero sí un espacio de espera, de silencio, de invisibilidad. Has dejado atrás etapas, has salido de lugares que creíste eternos, y ahora te encuentras sin títulos, sin aclamaciones, sin respuestas claras. Te preguntas si lo que viviste tiene sentido, si lo que hiciste fue en vano. Pero como Moisés, quizás estás en el lugar exacto, porque en el desierto Dios no te olvida, te forma. Tal vez antes eras el que resolvía todo, el que tenía voz y dirección, pero hoy sientes que solo pastoreas momentos, recoges fragmentos de días simples. No lo subestimes. Moisés pasó 40 años pastoreando ovejas, antes de pastorear una nación. El silencio que hoy vives no es castigo, es una pausa sagrada, una sala de espera donde el cielo trabaja en tu alma. Allí, lejos del ruido, es donde los hombres de fe se hacen eternos. Fue entonces cuando Moisés ya no pedía respuestas, cuando dejó de preguntarse por su misión, que algo ocurrió. El fuego se revelaría más adelante. La zarza ardería en un monte cualquiera, sin ceremonias ni testigos. Pero en lo profundo de su ser, Moisés ya estaba listo, no porque sabía más, sino porque se vació de sí mismo. Y sólo entonces, cuando el alma está vacía de orgullo y llena de obediencia, Dios habla. Ese es el misterio del desierto. Parece un espacio estéril, pero en realidad es tierra fértil para el espíritu. Es allí donde Dios construye a los líderes que no buscan gloria, sino servicio, donde enseña que no todo lo que arde destruye y que no todo lo que calla está ausente. En ese silencio, Moisés descubrió el ritmo de la eternidad. El tiempo ya no lo apresuraba, porque en Dios la espera no es pérdida, sino preparación. Y así, noche tras noche, mientras el viento acariciaba las carpas de su campamento y las estrellas tejían sus caminos sobre el firmamento, Moisés descansaba, dormía sin temor. El silencio del desierto, que al principio parecía castigo, se volvió un susurro familiar, un canto de cuna celestial que lo acompañaba mientras Dios, en lo invisible, preparaba el siguiente capítulo. Porque el propósito no muere, solo madura, y cuando el momento llega, hasta la arena se convierte en altar, y la zarza arde para revelar el nombre del Yo Soy. La zarza ardiente, un fuego que no se apaga.
El día comenzó como tantos otros en el desierto de Madián. Moisés guiaba el rebaño por caminos que sus pies ya conocían bien. El sol se alzaba lentamente, bañando las montañas con una luz dorada y serena. El silencio del desierto era profundo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Era un día común, sin señales, sin premoniciones. Pero lo divino suele vestirse de lo cotidiano, y lo sagrado irrumpe justo cuando el corazón ha aprendido a estar quieto. Fue entonces, al llegar al monte de Horeb, que Moisés vio algo distinto. Una zarza, un arbusto más, entre tantos otros que crecían en la aridez. Pero esta no era como las demás. Esta zarza ardía, el fuego danzaba entre sus ramas, pero no la consumía. El fuego estaba vivo, pero no destruía. Moisés, intrigado, se acercó. No sabía que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el propósito que lo había estado esperando desde su nacimiento. En medio de ese fuego, Dios habló. No con truenos ni con terremotos, sino con una voz firme y clara que dijo su nombre: Moisés, Moisés. El llamado divino siempre es personal. Dios no llama multitudes, llama corazones. Moisés respondió con humildad: heme aquí. En ese momento la tierra se volvió sagrada. Quítate las sandalias de tus pies, dijo la voz, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y así, un rincón olvidado del desierto se convirtió en altar eterno. Dios se presentó no como una idea abstracta, sino como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hace promesas y las cumple, el Dios que ve el dolor de su pueblo y actúa. Le reveló que había visto la aflicción de los hebreos, que había escuchado su clamor y que había descendido para liberarlos. Y en un giro inesperado le dijo a Moisés: ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés tembló. Aquel pastor del desierto que había sido príncipe y fugitivo se encontró de pronto frente a una misión que lo superaba. ¿Quién soy yo para ir al Faraón?, preguntó, con la humildad de quien ya no confía en sus propias fuerzas. Pero Dios no lo eligió por su elocuencia ni por su posición. Lo eligió porque su corazón, quebrantado y moldeado por años de silencio, estaba listo para obedecer. Yo estaré contigo, le aseguró Dios. No le dio un plan, le dio su presencia, porque donde está Dios está todo lo necesario. Y Moisés preguntó algo más: ¿y quién eres tú? ¿Qué les diré a ellos cuando me pregunten tu nombre? Entonces el cielo reveló uno de los misterios más grandes. Dios respondió: yo soy el que soy. Un nombre que no cabe en una definición humana. Un nombre eterno, presente, sin principio ni fin. El yo soy que existía antes de todo y que permanece para siempre. Ese sería el nombre que llevaría a Egipto. No un título político, ni una estrategia de guerra, sino una declaración divina de presencia continua. La zarza ardiente fue mucho más que una señal visual. Fue un símbolo eterno del Dios que arde con pasión por su pueblo, pero que no destruye. Un fuego que consume el miedo, pero no la identidad. Un fuego que purifica sin herir. Es ese fuego el que sigue ardiendo hoy, en los corazones que se atreven a acercarse, a pesar de sus dudas, sus heridas y su pasado. En el silencio del desierto, Dios no solo llama, también revela. Moisés, el pastor, fue convertido en profeta. El que huía se volvió mensajero. Porque Dios no busca perfectos, sino dispuestos. El llamado de Moisés es el reflejo de tantos llamados modernos. Hoy, tú también puedes encontrarte ante tu propia zarza ardiente. No será tal vez un arbusto que arde, pero sí una circunstancia que no puedes ignorar, un llamado que persiste, un fuego interior que no se apaga. Muchos hoy viven atrapados en su Madián personal.
están lejos de donde soñaban estar. Se sienten olvidados, apagados, innecesarios. Pero Dios no ha terminado con ellos. Como con Moisés, Él puede aparecer en medio del día más normal, del camino más repetido, y convertirlo en una cita divina. El fuego puede arder cuando menos lo esperas. Y tal vez, como Moisés, tú también tengas preguntas. ¿Quién soy yo? La respuesta no está en tus logros, sino en su presencia. Tal vez también preguntes, ¿qué diré? Y Él responderá con su nombre eterno, Yo soy. Porque donde tú no llegas, Él permanece. Donde tú dudas, Él afirma. Y donde tú tiemblas, Él camina contigo. Moisés en ese monte sagrado no recibió una promesa de comodidad, sino un llamado a valentía. No recibió garantías humanas, sino la certeza de que Dios iría delante. Y con esa promesa, el hombre del desierto se transformó en el libertador de una nación, no por su fuerza, sino por la obediencia nacida en el silencio. Aquella zarza sigue ardiendo en lo profundo de cada alma que busca sentido. Y cada noche, mientras el mundo duerme, hay corazones que escuchan su nombre siendo llamado por el cielo. A veces en forma de inquietud, otras veces en forma de paz. Pero siempre con la misma intención, encender el fuego que no se apaga. Que esta noche, mientras cierras los ojos y el mundo se desvanece en susurros, recuerdes que no estás olvidado, que tu desierto no es final, sino preludio, que hay una zarza esperando arder en tu camino y una voz que pronuncia tu nombre con ternura eterna. El yo soy aún habla, aún llama y aún enciende corazones con propósito. Duerme en paz, el fuego sigue encendido. Y así cerramos esta primera parte de la historia de Moisés. Un viaje que nos ha llevado desde un cesto flotando entre juncos hasta una zarza que ardía sin consumirse. Hemos caminado con Moisés por las sendas del palacio egipcio, por las sombras de su identidad dividida, por la vastedad silenciosa del desierto y hasta ese momento santo en el monte Horeb, donde Dios, en su fuego eterno, le reveló su misión. Esta no es solo la historia de un hombre que fue rescatado, ni de un líder que fue llamado. Es también la historia de todos nosotros, cuando sentimos que la vida nos lleva por caminos que no entendemos, cuando la espera parece larga y el silencio de Dios se extiende. Pero en realidad, Él está preparando algo, porque hay fuegos que no consumen y llamados que no mueren. Moisés nos recuerda que no importa cuán lejos parezca estar el propósito, Dios nunca olvida lo que sembró en tu corazón. Él no se apresura, pero tampoco se retrasa. Cada etapa, cada pausa, cada paso fue necesario para formar en Moisés no solo a un libertador, sino a un siervo dispuesto. Y ahora, justo cuando su alma aprendió a descansar en Dios, comienza la siguiente etapa de la historia, el regreso. En la segunda parte de esta serie, veremos cómo el hombre con una vara en la mano y la promesa de Dios en su corazón vuelve a Egipto para enfrentarse a uno de los imperios más poderosos del mundo. Prepárate para descubrir cómo Moisés vuelve a Egipto, el siervo que enfrenta al faraón, el gran escape, el mar que se abrió con fe, el desierto, pruebas, provisión y la voz de Dios. La tierra prometida, una visión desde lo alto. Cada capítulo estará lleno de inspiración, de esperanza y de esa paz que solo se encuentra cuando descansamos en el plan eterno de Dios. Si este contenido ha tocado tu corazón, si sentiste que esta historia te habló de alguna manera, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás las siguientes partes de esta travesía espiritual. Dale un me gusta si este mensaje te acompañó esta noche. Y déjame un comentario contándome cuál fue el momento que más
te conmovió o te hizo reflexionar. Este canal está pensado para ti, para acompañarte con historias que alimentan el alma mientras descansas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela con ellos. A veces, una sola palabra en el momento justo puede encender la esperanza que parecía apagada. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Que esta noche el mismo Dios que habló desde la zarza también te hable en lo profundo de tu ser, recordándote que tu historia no ha terminado. Duerme en paz y prepárate. El viaje de Moisés recién comienza. Hasta pronto.